Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. No es con ayuda de doña Carmen, es con ayuda de don Eric Gutiérrez, que ya llega al sprint. De Gutiérrez. Leire Díez Castro, fontanera de Santos Cerdán, estuvo contratada entre junio y octubre del año pasado por el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, mientras realizaba labores de búsqueda de información sobre altos cargos de la Guardia Civil, jueces y fiscales presuntamente para el Partido Socialista. Según ha confirmado El Español, Díez operaba bajo el paraguas del discreto lobby de Zarrías hasta que fue fotografiada entrando en la sede nacional del partido en la calle Ferraz. Zarrías admitió que trabajó con ella en una búsqueda documental y que la conocía del partido. Su contratación se hizo a través de Zaño Sociedad Consultora SL, una firma sin web ni presencia pública con apenas 5 empleados y una facturación anual superior al 1.000.000 de euros. La empresa es considerada una entidad fantasma. Zarrías, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, sentencia que el Tribunal Supremo rectificó, y además el Tribunal Constitucional anuló la condena el 17 de julio de 2024 cuando aún pagaba el sueldo a Leire Díez. Bueno. Recordarán ustedes que en estos micrófonos les hemos hecho el currículum vitae de Leire Díez. Empieza como concejal del Partido Socialista en un pueblo de Cantabria. Posteriormente, Leire Díez es colocada en la Empresa Nacional del Uranio, cobrando una pasta por el Partido Socialista. Posteriormente deja la Empresa Nacional del Uranio y se va al Consejo de Administración de una empresa privada, me parece que Navarra, que curiosamente había recibido 4 ayudas sucesivas en los meses anteriores por parte del gobierno, y después de la incorporación de Leire Díez recibió adjudicaciones por parte del gobierno. Después deja su labor en esa empresa y se va como alto cargo a dedo a Correos, ese Correos presidido por el amigo de Sánchez que lo llevó a la quiebra. En Correos pasa por 2 puestos distintos y después pues deja Correos y se pone a trabajar en la fontanería del partido buscando información basura contra la Guardia Civil para tratar de anular todas las investigaciones que la UCO está haciendo sobre Ábalos, la trama Koldo, Ábalos, Aldama, Cerdán, Sánchez, con el fin de dejar el caso judicial en nada. Y nos preguntábamos, ¿y de qué cobra esta señora? ¿Quién le está pagando el sueldo mientras hace esas labores de fontanería para el partido? Y resulta que hoy el Español es, don Eric. Sí, don Luis. Hoy el Español pues ha resuelto el misterio. Resulta que quien le pagaba el sueldo mientras hacía de fontanera buscando basura contra la UCO era Gaspar Zarrías. Hombre, un viejo conocido de muchos oyentes. Gaspar Zarrías la contrata. Gaspar Zarrías es ese señor que fue condenado en el caso de los ERE. Fue ese señor que, bueno, pues se ha encargado de muchas tareas de fontanería en el Partido Socialista de Andalucía. Fue un señor que saltó a la fama hace muchísimos años porque en una sesión parlamentaria estaba votando 4 veces a la vez, cuando el sistema exigía que se presionara un botón. Bueno, pues aparecía presionando 2 botones con las 2 manos y otros 2 botones con los 2 pies. Era el cuadrúmano Gaspar Zarrías. Bueno, pues resulta que Gaspar Zarrías contrata a esta señora. Curiosamente, poco después el Tribunal Constitucional libera a Gaspar Zarrías de su condena. Y mientras esta señora estaba contratada por Gaspar Zarrías, es decir, por el Partido Socialista, pues es cuando se dedicó a tratar de buscar basura contra fiscales, guardias civiles, etcétera. Y es mientras estaba contratada por Gaspar Zarrías cuando, según El Español, trató de ofrecer un vídeo de carácter sexual contra un fiscal,
pues para ver si así podía publicarse y desacreditar a ese fiscal. ¿Cómo era aquello que decía el Partido Socialista de que esta señora iba por libre y que era una pequeña Nicolasa y que no tenía nada que ver con el partido? O sea, que esta señora estaba cobrando un sueldo de Gaspar Zarrías. Esta señora ha sido colocada a dedo en multitud de cargos por el Partido Socialista. Esta señora entraba y salía de Ferraz como Pedro por su casa. Y mientras que el Partido Socialista le pagaba un sueldo y trataba de ejercer sus tareas de fontanería, pero iba por libre, dice el Partido Socialista. Bueno, evidentemente no iba por libre. Ayer OK Diario sacaba una información muy interesante sobre ese piso franco utilizado por Leire Díez y alquilado por otro miembro del Partido Socialista. Hoy El Español saca cómo era Gaspar Zarrías quien le pagaba el sueldo, y además añade El Español que causó baja en esa empresa donde la tenía contratada Gaspar Zarrías, cuando El Confidencial publicó esas fotografías de Leire Díez entrando y saliendo de Ferraz. Vamos, que Leire Díez era fontanera del PSOE y por encargo del PSOE se dedicaba a esas tareas de fontanería, lo cual quiere decir que el partido del gobierno de España dedica sus esfuerzos a combatir contra la Guardia Civil, y más exactamente contra esa unidad de la Guardia Civil que se ocupa de los casos de corrupción organizada, de crimen organizado. Bueno, ¿a alguien le sorprende? ¿A alguien le sorprende que hayamos pillado al Partido Socialista en la enésima mentira, intentando desmarcarse de una Leire Díez que, por cierto, ha desaparecido de escena? Sabemos que el Ministerio de Interior le ha puesto escolta, pero no sabemos mucho más. Leire Díez borró sus cuentas en redes sociales cuando saltó a los medios esa conversación donde ella le pedía al empresario Alejandro Hamlin que le diera basura contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción, y ya no sabemos a qué se dedica, no sabemos dónde anda. Ha desaparecido de foco porque la cosa se estaba poniendo complicadita para Pedro Sánchez. Ya saben ustedes, lo comentamos ayer, que la Guardia Civil irrumpió en la casa de Ábalos en Valencia y en la sede de diversas constructoras en Valencia, en Navarra y el País Vasco. Bueno, pues un detalle chusco y muy ilustrativo. Una de esas constructoras registradas, de la que luego hablaremos más, es Servinavar, una constructora cuyo dueño tiene relación con Santos Cerdán, cuyo dueño es amigo de Santos Cerdán. Bueno, pues mientras que la Guardia Civil se dirigía a la sede de esa constructora para registrarla en busca de información sobre posibles adjudicaciones a cambio de mordidas, pues adivinen qué estaba pasando en el gobierno de Navarra. Escuchen, porque esto ya parece o recochineo o una de esas preciosas casualidades que la vida nos depara de vez en cuando. El gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, firmó digitalmente un informe justificativo para adjudicar un contrato de 72.000 euros a la constructora Servinavar 2000 SL en UTE con Acciona, el mismo día que la UCO registraba su sede en el marco del caso Koldo. El documento fue emitido el martes 10 de junio a las 11:51 de la mañana por la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda. Está relacionada con una obra de 46 viviendas de protección oficial adjudicada en 2023 por 7,8 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation. Servinavar, implicada en al menos 6 obras públicas en Navarra junto a Acciona, está bajo la lupa del Tribunal Supremo, que ordenó registros en constructoras y en el domicilio del exministro José Luis Ábalos. La empresa pertenece a Josep Anchón Alonso Egurola,
quien según los indicios iniciales podría tener vínculos con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. O sea que mientras la Guardia Civil se dirigía a la sede de una constructora para ver si encuentra documentación sobre la posible adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, en ese mismo momento el gobierno navarro de Chivite, del PSOE, le estaba adjudicando otro contrato a esa misma constructora. Yo les invito a reflexionar sobre un aspecto, porque aquí el paso siguiente en el Partido Socialista, en caso de que se produzca la imputación de Santos Cerdán, va a ser decir que eran actividades privadas de Santos Cerdán, de Ábalos y de Koldo. Yo les invito a reflexionar sobre un tema. Si fueran actividades privadas de 3 miembros del Partido Socialista, golfetes que se dedican a poner el cazo a cambio de adjudicaciones, ¿cómo sería posible que tantas administraciones socialistas efectuaran adjudicaciones a esos que pagaban las comisiones a estos 3? Porque estamos hablando del gobierno navarro de Chivite. ¿Por qué le da a esta empresa, que no es precisamente conocida en el sector de la construcción, no es una empresa, en fin, con solera, ¿por qué le da a esta empresa de construcción pequeñita estos contratos el gobierno de Navarra? ¿También está el gobierno de Navarra implicado en el cobro de mordidas? ¿O es que las instrucciones para contratar a aquellos que dijeran Santos Cerdán, Ábalos y Koldo vienen de más arriba? Porque es exactamente la misma pregunta que cabe hacerse con respecto a al negocio original que hizo salir a la luz las informaciones sobre la trama de corrupción, el tema de las mascarillas. Aldama vendía mascarillas y no se las vendía a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo. A Ábalos sí, porque el Ministerio de Transportes las compró y 2 organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes las compraron. Pero es que también las compró el Ministerio de Sanidad de Illa. También las compró el Ministerio del Interior de Marlaska. También las compraron 2 comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista, la Comunidad Canaria, entonces dirigida por Ángel Víctor Torres, y la Comunidad Autónoma de Baleares, dirigida entonces por Francina Armengol. ¿Quién tiene poder para decirle a todos esos ministerios, a todas esas comunidades autónomas, a esos ayuntamientos regidos por el Partido Socialista, que contraten con las empresas que pagan a la trama? ¿Quién tiene el poder? Pues el poder lo tiene un señor que se llama Pedro Sánchez. Bueno, ayer éxito en la convocatoria de paro de jueces y fiscales. Paró el 70% de la carrera judicial, y también hubo muchos ciudadanos pues que secundaron ese paro. Ciudadanos y también servidores públicos. Por ejemplo, ayer se concentraban a las puertas del Congreso unos diputados muy concretos. Escuchen. Los diputados del grupo parlamentario Vox abandonaron el hemiciclo para secundar el paro que asociaciones de jueces y fiscales llevaron a cabo como protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez. Además, la coordinadora jurídica de la formación, Marta Castro, y la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, participaron en la concentración a la puerta de los juzgados de Plaza Castilla. Desde allí emitieron unas declaraciones que vamos a escuchar.
Hoy Vox está donde tiene que estar, que es acompañando a los jueces y a los fiscales que están luchando contra esas leyes que se están tramitando por el Gobierno de España y que quieren perseguirles, y que quieren cercenar su libertad y su independencia, y quieren perseguir a todos los ciudadanos que no piensen como ellos. Esto no solo va de la justicia, va de todos los ciudadanos. Nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando la independencia del Poder Judicial, nos estamos jugando la separación de poderes. Es una absoluta vergüenza lo que está tramando el Gobierno de España, el Gobierno mafioso. Y todo esto tras años de bipartidismo donde se han repartido absolutamente todas las instituciones. Por eso, desde Vox, le pedimos al Partido Popular que rompa todos sus pactos y todos sus acuerdos con el Partido Socialista y conformen con Vox esa alternativa que están demandando todos los españoles. La independencia judicial es un bien fundamental y que sostiene nuestra democracia. No, los jueces y los fiscales demuestran que no están conformes con la manipulación que quiere llevar el gobierno solamente para protegerse. Es un gobierno corrupto que está encausado como el fiscal general y una situación que no es sostenible. Hoy los jueces han hablado alto y claro. Hoy Vox también, una vez más, apoyando la independencia judicial, la libertad y la democracia. Además, en defensa de los funcionarios, acudieron a la plaza de Cibeles los diputados de Vox Juan Joaz Aizcorbe y Patricia Rueda, que se unieron a los afectados por la cesión del Ejecutivo a Pedro Sánchez. Ayer, a las puertas del Congreso, los diputados de Vox paraban esos 10 minutos a las 12 de la mañana en apoyo de los jueces y fiscales que estaban en ese momento a la puerta de los juzgados clamando por la independencia judicial. Yo lo que me pregunto es ¿por qué solo los de Vox? ¿Por qué solo abandonaron a las 12 el hemiciclo los diputados de Vox? ¿El resto de diputados no consideró oportuno apoyar el paro de jueces y fiscales? Ya saben ustedes que este fin de semana ha habido una manifestación, una concentración convocada por el Partido Popular. Cuando yo conocí esa concentración, debo decir que me produjo un cabreo enorme. Y me produjo un cabreo enorme porque el Partido Popular convocó esa concentración pues muy poquitos días después de que los jueces y fiscales hubieran convocado su paro para ayer miércoles 11 de junio a las 12 de la mañana. Lo que pensé cuando vi esa convocatoria del Partido Popular para el domingo 8 de junio fue, pero ¿y estos mamarrachos? ¿Por qué convocan para el 8 de junio? ¿Por qué no se suman al paro de jueces y fiscales del día 11? ¿Por qué no animan a toda España a secundar ese paro de jueces y fiscales del día 11? ¿Convocan el día 8 de junio para desactivar lo otro, para cambiar el foco? Luego dije, bueno, a lo mejor simplemente por no perder iniciativa política. Celebrarán su concentración del día 8 y luego apoyarán a los jueces y fiscales el día 11. Pues tampoco. ¿Por qué no estaban ayer los diputados del Partido Popular a las 12 de la mañana fuera del hemiciclo del Congreso? ¿Por qué solo estaban los de Vox? Y perdónenme los diputados del Partido Popular, a lo mejor estaban en otra salida del Congreso y no me he enterado. Si es así, por favor, háganmelo llegar a través de redes y con mucho gusto lo digo en estos micrófonos. Pero yo lo que he visto es que quienes pararon fueron los diputados de Vox. ¿Dónde estaban los demás diputados del Congreso? ¿Dentro? ¿Con el jefe de la mafia? ¿Con el Partido Socialista mafioso? En vez de estar fuera, en solidaridad con jueces y fiscales. Vamos a ver. Yo creo que algunos no han entendido que esto se ha acabado. Esto no da más de sí. No se puede estar en misa y repicando. No se puede estar contra el gobierno y con el gobierno. No te puedes reunir con la mafia el viernes y el domingo manifestarte al grito de mafia o democracia. Y luego el domingo sí, manifestarte al grito de mafia o democracia. Y luego el miércoles no estar con los jueces y fiscales. El PP debería aclararse en qué lado de la línea está. Con quienes protestan contra
la previsible destrucción de nuestra democracia o con los corruptos que la están intentando destruir? Porque si estás contra los corruptos, entonces estás contra los corruptos con todas las de la ley y apoyando a quienes desde la judicatura están diciendo que hay que parar los pies a este gobierno criminal. En fin, les decía antes que este gobierno está ya tan ocupado en tratar de esquivar los balonazos de la corrupción que no le queda tiempo para nada más que su ideología delirante y sus intentos de, como sea, zafarse de la cárcel. Para gobernar no les queda un minuto. Y se nota en todo. Hoy les traemos un par de ejemplos. Vamos con el primero y del siguiente hablaremos en el siguiente. Y del otro hablaremos en el siguiente bloque. Ayer, nuevo caos en los trenes extremeños. Escuchen. El nuevo servicio Alvia en Extremadura ha sufrido su primer gran incidencia apenas 48 horas después de su estreno. Más de un centenar de pasajeros tuvieron que esperar cerca de una hora en la estación de tren de Badajoz tras la cancelación del Alvia 291, que debía salir a las 6:36 de la mañana con destino Madrid-Atocha. Renfe comunicó a los viajeros sobre las 7 de la mañana vía mensaje que el servicio quedaba suspendido por una incidencia técnica y que serían reubicados en el Alvia 293, cuya salida estaba programada para las 7:21. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, el cambio generó todavía más molestias. Los pasajeros protestaron por la falta de información, los retrasos acumulados y el hecho de que el nuevo tren realizase paradas adicionales en Mérida y Plasencia, lo que alargaba de forma considerable la duración del trayecto previsto. O sea, inauguran un Alvia a Extremadura, 48 horas después tienen que cancelar el Alvia porque hay algún problema. Bueno, la verdad es que lo de Extremadura plantea un enigma interesante. ¿Hasta qué punto la gente es capaz de estar siendo machacada, de ver cómo a Extremadura se la maltrata desde el punto de vista de las infraestructuras en comparación con País Vasco, Cataluña? ¿Hasta qué punto la gente puede experimentar problemas con algo tan básico como la conexión de tren con el resto de España y a pesar de todo seguir votando al mismo partido corrupto que se dedica a expoliar a Extremadura mientras beneficia a otras regiones siempre y cuando estén dirigidas por amigos de ese partido corrupto? ¿Cómo es posible que en Extremadura siga habiendo gente que vota al Partido Socialista? Para mí es un enigma inexplicable. En otros sitios, bueno, pues puedo comprender. Pero en Extremadura, oiga, no me fastidie. No hay región más maltratada que Extremadura. Y a pesar de eso, el Partido Socialista todavía conserva, un nivel de voto apreciable. ¿Será que es que los seres humanos somos masoquistas? Y en cuanto a lo de la cancelación del Alvia 48 horas después, pues ¿qué quieren que les diga? Otro ejemplo más de la incompetencia de un ministro, Óscar Puente, que eso sí, para tuitear chorradas encuentra tiempo todos los días. Es una cosa espectacular. Su ministerio está manga por hombro. Nunca había funcionado tan mal el tema ferroviario en España como con Óscar Puente. Pero para hacer el energúmeno en las redes siempre encuentra un ratillo don Óscar. Bueno, les vengo diciendo desde las 7 que tenemos un gobierno corrupto, un gobierno incompetente y un gobierno entregado a todos los enemigos interiores y exteriores de España. Y ayer tuvimos otro ejemplo. Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo vergonzoso con el Reino Unido para satisfacer las pretensiones de Gibraltar, renunciando así a utilizar la palanca potentísima
que el Brexit nos da para recuperar la soberanía de lo que es territorio español. Escuchen. Después de casi 4 años de negociaciones, los gobiernos de España y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el futuro estatus de Gibraltar tras el Brexit. El pacto, que ha contado con la mediación de la Comisión Europea, supone en la práctica la eliminación de los controles fronterizos en la verja. A cambio, agentes españoles y europeos realizarán las tareas de control en el aeropuerto y el puerto del enclave británico. Uno de los puntos clave del acuerdo es la reincorporación de Gibraltar al espacio Schengen, lo que permitirá la libre circulación entre el Peñón y la localidad gaditana de la Línea de la Concepción. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebró el pacto como un momento de progreso, claridad y optimismo para la ciudadanía del Peñón. Por parte de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, también calificó el acuerdo como histórico. Ha alcanzado un acuerdo histórico, un acuerdo definitivo entre la Unión Europea con la Comisión y España y la delegación del Reino Unido en relación a Gibraltar. Este acuerdo marca un antes y un después para la estabilidad, la cooperación y el bienestar, creando una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, como ha sido nuestro objetivo todo este tiempo. Pensando en las 15.000 personas que se mueven diariamente entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y en los 300.000 andaluces de la zona. Este acuerdo contribuye además a estructurar la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit y el acuerdo de retirada. Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. La libre circulación de mercancías queda también asegurada, evitando distorsiones, dado que habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos en la zona. O sea, Gibraltar está en estos momentos en un limbo enormemente perjudicial para Gibraltar, porque el Brexit ha implicado que Gibraltar quedara fuera de la Unión Europea. Por tanto, no hay libre tránsito de mercancías, no hay libre tránsito de personas, porque no está en el espacio Schengen, y por tanto, en Gibraltar están a la desesperada intentando conseguir un acuerdo que les permita reincorporarse al espacio Schengen y a la Unión Europea. Porque si no, ellos necesitan entrar en la Unión Europea pues con todo tipo de controles. Bueno, pues va el gobierno y les concede poder hacerlo. Desaparece la verja, desaparecen los controles, se incorpora Gibraltar a la Unión Europea, no a la Unión Europea, al espacio Schengen, de tal forma que libre tránsito de mercancías y de personas. Resuelto el problema, ya las empresas radicadas en Gibraltar pues no tienen las desventajas de estar fuera de la Unión Europea, ya los gibraltareños no tienen las desventajas de estar fuera de la Unión Europea. ¿Y a cambio qué consigue España? Nada de nada. O sea, España podía haber dicho: que estás fuera de la Unión Europea, que estás fuera del espacio Schengen. Pues es tu problema, chavalote. ¿Quieres estar dentro? Pues mira, devolvedme, reconoced que la soberanía es española y formáis parte de España. Podemos negociar un acuerdo en plan ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, lo que sea, pero dentro de España, con soberanía española, como manda la ONU. Porque esto es la última colonia que hay en territorio europeo y es una puñetera vergüenza. Eso podría haber hecho el gobierno español. Y en lugar de eso, le resuelve los problemas a Gibraltar, pero sin exigir a cambio la soberanía. Otra nueva cesión de este gobierno que defiende los intereses de todo el mundo, menos los de España y los españoles. No teníamos ninguna necesidad de alcanzar un acuerdo con Gibraltar. Es Gibraltar quien tenía una necesidad acuciante de alcanzar un acuerdo. Por tanto, la obligación del gobierno era aprovechar esa necesidad acuciante para resolver
un problema y una humillación históricas. Pues tampoco. Bueno, ahora queda por redactar ese principio de acuerdo. Queda por aprobar, o sea, tienen que aprobar ese acuerdo el Reino Unido, Gibraltar y la Unión Europea. Decían ayer los que anunciaban ese acuerdo. La Unión Europea, no España, la Unión Europea. Y por cierto, esto se ha alcanzado con mediación de la Comisión Europea. Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen. Y ayer Feijóo salía a decir que le molestaba mucho haberse enterado por los medios de comunicación de esto. Ah, que Ursula von der Leyen de tu partido, del Partido Popular Europeo, no te mantiene informado, querido Feijóo. Y tú, por lo que se ve, tampoco le preguntas. Pues está muy bien, hombre. Eso o eres un farsante, y por supuesto estabas perfectamente al tanto de que Pedro Sánchez estaba entregando Gibraltar. En fin. Pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Les hablaremos de el registro de una empresa en concreto ayer por parte de la UCO. Y les hablaremos también de que tras el éxito del paro de ayer, jueces y fiscales ya han constituido el comité de huelga para empezar a preparar una huelga de la justicia contra este gobierno. Pausa y a ello.